Bienvenidos nuevamente, entonces vamos a comenzar con la temática de hoy, vámonos para el siguiente capítulo de nuestra asignatura y vamos a dejar entonces, como les decía, los números conocidos y vamos a meternos un poquitico en el álgebra. Entonces, tema de finales de grado séptimo, principios de grado octavo, todo grado octavo, entonces aparece el álgebra. El álgebra como un dolor de cabeza para la mayoría de los estudiantes que no entienden o no comprenden que seguimos haciendo exactamente lo mismo. Lo único que vamos a cambiar ahora es que no tenemos solamente números conocidos todos, van a aparecer unas letras y esas letricas representan también números, solo que con la característica de que no sabemos cuánto valen esos números. Pero todas las operaciones, todas las propiedades, todas las leyes que hemos visto hasta el momento siguen funcionando igualito. Si hay que aplicar ley de signos en multiplicación y en división, se cumple igual. Si hay que sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar raíz o sacar potencia, se sigue cumpliendo todas las leyes o todas las propiedades de. Y la jerarquía de las operaciones. Recuerden que primero sacamos la potencia y la raíz, luego la multiplicación y la división, y por último las sumas y las restas. Sigue funcionando igualito. También me aparecen los signos de agrupación, los corchetes, los paréntesis, las llaves, siguen funcionando igual. Entonces ahí nada va a cambiar. Si nos aparecen números enteros o números naturales para sumar o restar, funciona igual. Si nos aparecen números fraccionarios para sumar y restar, funciona igualito. Lo único diferente es que vamos a encontrar unas letras y esas letras nos van a representar unos números que no conocemos, pero el resto va a ser igualito a lo que veníamos haciendo. ¿Listo? Vamos a ver primero una parte de conceptos básicos. Vamos a recordar un poquito porque yo sé que todo esto ya lo vieron, aquí no les voy a enseñar nada nuevo, simplemente vamos a recordar. Entonces, vamos a arrancar simplemente por definir qué es un término algebraico. Entonces, aquí voy a seguir, lo que está viendo en pantalla es la guía el módulo de la asignatura. Ese está colgado en la plataforma, lo pueden descargar, está al principio del curso. Entonces lo pueden descargar. De todas maneras, ahí en la semana les copié el pedazo, les cargué el pedazo del tema que vamos a trabajar esta semana, ¿listo? Entonces, el primer concepto que es el término algebraico nos dice que un término algebraico es una expresión que se compone de, tiene varios elementos. Un signo, positivo o negativo. Un coeficiente, que es el número que acompaña la letra. Una parte literal, que es la letra como tal. Utilizamos por lo general las últimas del alfabeto, pero pueden utilizar cualquier letra, no hay ningún problema. Y un exponente que acompaña la letra. Entonces vamos a tener aquí un ejemplo. Acá me dan un término algebraico que es 7x a la 5. Entonces hacen una descripción o un desglose de este término y entonces me van a decir que este término algebraico tiene como signo el más, solo que cuando está al principio de la expresión no se coloca. Si fuera negativo, sí tendría el menos. En este caso es un más, pero pues no lo tenemos porque vamos empezando la expresión. El coeficiente es el numerito, en este caso es 7. La parte literal es la x, el valor que no conocemos es x, y el exponente es 5. Entonces en este cuadrito de aquí abajo aparece toda esa explicación. Entonces me dicen que ese término algebraico tiene por signo más y nos hacen la claridad, lo que les decía, si empieza por positivo no se coloca, si es negativo sí hay que ponerlo, acá nos dice eso. El coeficiente es el número que acompaña la parte literal, lo que les decía, siempre va a ser el numerito, es 7. Cuando no aparece, cuando está la letra sola, es porque es un 1. Porque recuerden que todo número multiplicado por 1 pues me da el mismo número, entonces 1 por x me da x, entonces no hay necesidad de poner el 1. Esa claridad me la hacen acá. La parte literal es la letrica, en este caso están usando la X, y aquí nos dicen que podemos utilizar cualquiera del alfabeto. La A, la B, la C, o la X, la Y, la Z, cualquiera de esas. Y por último nos hablan del 5, que es el exponente a la cual está elevada la potencia, la base es la letra, la parte literal. A esa partecita la llamamos base, la letrica, y ese numerito que lo acompaña, entonces arriba más pequeñito lo llamamos o denominamos el exponente. Por ahora no nos interesa saber cuánto vale la X, cuánto vale la Y, nada, vamos a simplemente a trabajar operaciones básicas con eso, con esa información y después más adelante en otro capítulo miraremos cómo calcular o cómo obtener esos valores de esas incógnitas o variables desconocidas. Acá nos dan entonces un ejercicio, una actividad, nos dan el término menos 4x al cubo. Entonces vamos a decir que este señorito tiene como signo
el menos, como coeficiente el 4, como parte literal la x y como exponente el 3. Entonces el cuadro queda aquí, entonces para llenarlo con eso. Un segundo ejemplo es 3x al cuadrado, entonces nuevamente aquí ya el signo es positivo, al principio no se coloca, el coeficiente es 3, la variable o parte literal se llama x y el exponente en este caso es 2. Entonces ese cuadrito pues es simplemente para eso, ese ejercicio pues no tiene mayor implicación o complique. Un segundo concepto, entonces ya sabemos lo que es un término algebraico, ahora nos van a hablar de una expresión algebraica. Entonces nos dicen que es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Eso es una expresión algebraica. O sea, hay varios términos algebraicos. Nos dice ahí. Dígame, Edwin. Profe, sino que arriba en el cuadrito Sí, donde dice nombre, sí. ahí que se pondría. No, esto no hay que llenarlo. Aquí simplemente signo, coeficiente, literal y exponente. Esto es lo que diría acá. Signo, coeficiente, literal y exponente. Entonces, el signo es positivo, el coeficiente es 3, la variable o la parte literal es x y el exponente es 2. Lo mismo sería aquí. Solo que en el ejemplo me lo colocaron en forma... Ah, no, también me lo colocaron en forma vertical. Aquí sería lo mismo. Es este mismo. Signo, coeficiente, parte literal y exponente. Serían los que Ah, me pondrían acá. Serían los mismos. ¿Listo, Evan? listo. Bueno, entonces continúo. Me dicen que una expresión algebraica es simplemente la unión o la reunión de varios términos algebraicos. Entonces nos dicen que es una combinación de letras, números y signos de operación. Nos dicen que esas letras representan cantidades desconocidas, lo que les estaba diciendo hace rato, y se denominan variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir al lenguaje matemático expresiones del lenguaje habitual. Mucho cuidado que aquí es cuando la matemática cobra su mayor importancia para nuestro caso. La matemática es potente para nosotros porque nos permite convertir o traducir más bien de un lenguaje verbal, de un lenguaje natural que nosotros utilizamos al lenguaje matemático. Y ahí el álgebra es una herramienta fundamental. Entonces, el trabajo con estas expresiones algebraicas es eso, poder representar situaciones de la vida real mediante el lenguaje matemático. Un ejemplo muy elemental, salido pues incluso de la matemática. Grado décimo, física 1. Nos hablan del movimiento, el movimiento más simple, movimiento rectilíneo con velocidad constante. Entonces me dicen que la distancia que se mueve o que se desplaza un cuerpo que tiene velocidad constante es igual a la velocidad que lleva el móvil multiplicado por el tiempo que dura el movimiento. Ahí lo estoy diciendo en palabras, en lenguaje habitual. Hay una fórmula matemática que utilizamos para calcular eso y me dicen que x es igual a v por t. Eso me dice la física, donde x es la distancia, v es la velocidad y t es el tiempo. Entonces, eso es una representación matemática utilizando el álgebra, donde estoy representando algo de la vida real. Entonces, ahí es donde esta parte o todo esto que llamamos matemática para nosotros se vuelve muy importante. Y en otras, bueno, en el siguiente capítulo vamos a verlo, y en otras matemáticas pues se van a dar cuenta que lo que utilizamos fuertemente en nuestra matemática es la solución de problemas. Y esos problemas normalmente nos lo dan en lenguaje natural, en el lenguaje habitual, y tenemos que traducirlo al lenguaje matemático. Entonces, para eso nos aparece el álgebra como tal. Entonces, el tercer elemento de los conceptos básicos me habla de la clasificación que podemos hacer de esas expresiones algebraicas. Esa clasificación se hace según el número de términos que tenga la expresión. Entonces aparecen varios elementos o varios tipos de expresiones algebraicas. Yo sé que ustedes ya la conocen, no tienen ningún problema. Un monomio, por ejemplo, esta palabra ya es común para ustedes. Monomio es una expresión algebraica que solamente tiene un término. Entonces, aquí me aparecen dos ejemplitos, 3x a la 4 y menos 10ax al cuadrado y al cubo z. Ambos tienen un solo término, un solo término. ¿Qué pasa? Que uno es más largo que el otro, pero ambos tienen un solo término. Miremos el primero, hagamos el análisis del primero. El signo es positivo, el coeficiente es 3, la variable o parte literal es la x y el exponente es el 4. Tiene solamente una parte literal. Miremos el segundo, el signo es negativo, el coeficiente es 10 y tenemos 1, 2, 3, 4 letras, 4 partes literales. A elevado al exponente 1
Cuando está elevado a la potencia 1, pues no se coloca por convención matemática. X, que está elevado al cuadrado, Y, que está elevado al cubo, y Z, que está elevado también a la potencia 1. Entonces, estos son monomios, tienen un solo término. Pero también encontramos expresiones que tienen más términos. Por ejemplo, los que tienen dos términos se denominan binomios. Tienen dos términos. Entonces, por ejemplo, 2x menos y. O este otro, a más b. O este otro, 2 tercios de x menos y al cuadrado z. Todos estos son binomios, tienen dos términos. Miremos la descripción de este. El coeficiente, bueno, el signo es 2 en el primer término. El coeficiente es 2. La variable o la parte literal es x y está elevado a la potencia 1. Miremos en el segundo. El signo es en menos. El coeficiente, como no está invisible, es 1. La parte literal es y el exponente, como no está invisible, es 1. En este otro, que es a más b, ambos tienen por signo positivo, solo que en el principio no se coloca el más. Ya miren que en el segundo sí se coloca. Ambos tienen por coeficiente el 1, está invisible. La parte literal de esta es a y la parte literal de esta es b, y ambos tienen como exponente en su parte literal el 1. Por eso no aparece ahí. Miremos este otro, parte signo positivo, parte del coeficiente es 2 tercios, parte literal es x o la letra es la x y está elevado a la primera potencia, a la 1, por eso está ahí invisible. Segundo término, signo negativo, coeficiente 1 no está ahí, variables o literales y y z, la y está elevada al cuadrado y la z está elevada a la 1. Entonces, binomios tienen dos términos. Luego aparecen los trinomios, tres términos. Entonces, ejemplo, x cuadrado menos 3y a la 4 más 5, x más y más z, son ejemplos de trinomios. Entonces, aquí ya tenemos tres términos y podemos hacer el mismo ejercicio de descomponerlos. Signo positivo, coeficiente 1, variable x, exponente 2. Signo negativo, coeficiente 3, variable y, exponente 4. Y este que aparece sin letra, solo tiene el signo y el coeficiente, se denomina el término independiente. Entonces, todos aquellos términos que no tengan letra, que no tengan parte literal, en álgebra se denominan términos independientes. Entonces, en este caso sería el 5, solo tiene el más y el coeficiente, no tiene parte literal. En esta otra, x más y más z, los tres signos son positivos, los tres coeficientes son 1, los tres exponentes son 1 y la parte literal son x, y z. Y por acá me hacen, bueno, otro ejemplo, 5x cuadrado menos 4 quintos de y menos 2 tercios de a. También es un trinomio. De ahí para arriba, si tenemos 4, 5, 6, 8, 10 o más términos, en general se llaman polinomios. Ya de ahí para arriba, 4, 5 o más términos se denominan o se clasifican polinomios, a pesar de que los binomios y los trinomios también se meten en ese grupo que se llaman polinomios. ¿Listo? Entonces, recordando un poquitico acerca de estas terminologías y lo que me representa. Bueno, ahora el último elemento de los conceptos, el último repasito de conceptos, hacen alusión a lo que denominamos términos semejantes. Entonces, nos dicen que dos o más términos son semejantes cuando cumplen con estas dos condiciones. Mucho cuidado, tienen que cumplirse las dos. Si se cumple una sola, no sirve, tienen que ser las dos. Entonces, primera condición nos dice que deben de tener la misma parte literal, o sea, las mismas letras. Si es una, pues una, si son dos, las dos, si son tres, las tres, si son 5 letras, que las 5 sean las mismas. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que todas las letras que hay ahí correspondan en sus exponentes. Entonces, por ejemplo, si en el primer término está la a al cuadrado, en el segundo también debe estar al cuadrado. Si en el primer término está la y al cubo, en el segundo también debe estar y al cubo. Si tiene, por ejemplo, en un lado y al cubo y al otro y al cuadrado, ya no serían términos semejantes. Se tiene que cumplir que tengan las mismas letras y que esas letras cada una tenga correspondencia con sus otras en los mismos exponentes. La A toda elevada a la misma potencia, la X todas a la misma potencia, las Y todas a la misma potencia. Miremos unos ejemplos a ver. Acá me dicen, en el primer ejemplo, el término 2A y el otro término es menos A.
Vamos a ver si se cumplen las dos. No importa el signo, no importa el coeficiente. Solo me importa la parte literal, la letra y los exponentes. Entonces, acá, por ejemplo, el coeficiente es 2, el signo es positivo. Acá el coeficiente es 1, el signo es negativo. No pasa nada con eso. La variable es a y está a la primera potencia, está elevado a la 1. Y acá la variable es a y está elevado también a la 1. Por lo tanto, estos dos términos se consideran semejantes. Entonces, mucho cuidado con eso. Miremos este segundo caso, menos 2bz y 56bz. Menos 2 y 56, pues no me dicen si son semejantes o no. Lo que me dice eso son las letras. Acá está bz y acá también está bz, se cumple la primera condición. Aquí está b a la 1 y acá está b a la 1 y acá está z a la 1 y aquí también está z a la 1. Por lo tanto, esos dos términos también son semejantes porque cumplen los dos criterios. Vamos a mirar el tercer ejemplo. Menos 5 al cubo, b al cuadrado y menos 8 al cuadrado, b al cubo. La parte del signo y el coeficiente, pues no me es referente, no pasa nada que sean diferentes. Miremos las letras, A y B, y aquí también está A y B. Miremos los exponentes, acá está A al cubo y aquí está A al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos un problema porque no se cumple la segunda condición, que los exponentes de cada letra tengan correspondencia. Entonces aquí no se cumple. Y en la B tampoco, porque miren que aquí está el cuadrado y aquí está el cubo, entonces tampoco hay correspondencia. Entonces, aquí estos decimos que no son semejantes. Las letras, en su respectiva correspondencia, A con A y B con B, tienen exponentes diferentes. Entonces, cumplen la primera condición, más no la segunda. Entonces, no son términos semejantes. Necesito esos conceptos o ese concepto de términos semejantes para poder sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, esto en cuanto a conceptos básicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? No, ¿O todo nada. está claro? Clarísimo. ¿Sí? Clarísimo como el agua del río La Vieja. Sí. No. Ah, bueno. Listo, entonces continuamos. Me meto a la segunda parte, que son las operaciones. Entonces ahora sí vamos a hacer lo que estábamos haciendo antes. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Solo que esta vez vamos a utilizar o vamos a usar polinomios. Listo, ya no vamos a jugar con enteros, con naturales. Claro que hacen parte de esto mismo, pero pues vamos a agregar las letricas. Entonces vamos a arrancar con la primera operación, que es la suma de polinomios. Listo, entonces me dicen que para sumar dos o más polinomios hay que seguir el siguiente algoritmo, hay que hacer el siguiente proceso. Nos dice que para los términos semejantes se suman los coeficientes. Oh, solamente es eso. Ubico términos semejantes y sumamos los coeficientes. La base, o sea, la letra, y el exponente pasa igualito. No tengo que hacerle ningún cambio. Si tengo algo con X, con otro con X, no tengo que sumar las X con los exponentes, nada de eso. Solamente sumo los coeficientes y se acabó el problema. No le tengo que hacer nada a la letra, no le tengo que hacer nada al exponente. Si no son términos semejantes, pues esa vaina pasa igualita. No le hago nada, el resultado pasa igual. ¿Listo? Entonces, podemos sumar en forma vertical o en forma horizontal. Cualquiera de los dos procedimientos, sé que lo vieron cuando estaban en bachillerato. Pues la forma más fácil para mí es la forma vertical. ¿Por qué? Porque pues yo puedo organizar los polinomios por términos semejantes y hacer la suma de rápido y no me voy a equivocar. De pronto cuando lo tengo en forma horizontal, si son polinomios muy largos, hay mayor opción o mayor probabilidad de que me equivoque. Vamos a ver los ejemplos y nos damos cuenta pues a ver. Por acá hay un enlace a un video que me habla de suma de polinomios, lo pueden ver, simplemente dando clic aquí donde dice enlace, los va a llevar a YouTube y ahí va a haber una clase de suma de polinomios. ¿Listo? Miremos aquí un ejemplo con plastilina, por decirlo así, en un cuadrito todo bien organizado. Entonces me dicen, sume el polinomio 7a menos 5b más 5c menos d con el polinomio menos 2b más 2c menos 4d y con otro polinomio menos 3a más 15b menos 3c. ¿Lo puedo hacer en forma horizontal? Sí. ¿Cuál sería el procedimiento? Ubicar los semejantes, encerrarlos con un colorcito o hacerles una rayita o una marquita de color normalmente diferente a cada término semejante, como lo hacíamos en el colegio. Es que el colegio, el profesor de matemáticas les enseñó a hacerlo así.
Pero también lo podemos hacer en forma vertical. ¿Y cómo es en forma vertical? Como cuando aprendimos a sumar, como cuando estábamos en la escuela y aprendíamos a sumar. Entonces miremos el primer polinomio, lo colocaron acá, 7a menos 5b más 5c menos d. Debajo colocaron el segundo polinomio, organizamos por términos semejantes. Entonces, este es b, entonces coloco el que le corresponde en el segundo, menos 2b. Acá en el a queda en blanco porque en el segundo polinomio no hay nada con a. Más 2c, aquí correspondiente con el c de arriba, y menos 4d, correspondiente con la d del primero. Ahora organizo el tercer polinomio. El tercer polinomio sí tiene parte en a, entonces menos 3a. También tiene parte en b, más 15b. También tiene parte en c, menos 3c, pero no tiene parte en d, entonces lo dejo en blanco. Y ya los tengo organizados por términos semejantes. Ahora simplemente vamos a sumar. Entonces, tengan en cuenta, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Signos contrarios se restan y se coloca el signo del más grande. Entonces, acá con el A, este es positivo, este es negativo, por lo tanto los tengo que restar. 7 menos 3 me da 4 y coloco el signo del número más grande. El más grande es 7 y es positivo, y como está al principio, entonces no se pone. La letra queda igualita, miren que baja la A solita sin nada. No es que le vamos a colocar al cuadrado o al cubo o a la 10, nada, baja la letra solita, sin hacerle nada. Aquí tengo dos negativos y un positivo. Vamos a sumar estos que tienen signos iguales. Menos 5b menos 2b me da menos 7b. Y si a menos 7b le sumo 15b, entonces me va a dar 8b positivos, porque 15 es más grande que menos 7. Más 15 es más grande que menos 7. Entonces aquí sí va el signo. ¿Listo? Vámonos para la C. 5 más 2, porque son positivos todos dos, entonces lo sumo, me da 7c y le resto 3c, entonces me da más 4c porque 7 es más grande que 3, queda el signo del más grande, en este caso el positivo. Y finalmente, estos dos son negativos, los sumo. El coeficiente aquí es un 1, aquí es un 4, da 5, y se coloca el mismo signo, menos 5d. Y así se suman polinomios, no importa si son 2 o si son 20, hago el mismo procedimiento. Entonces, en forma vertical, pues es más sencillo, pues, realizar la suma. Pero como les digo, también podía haberlo hecho en forma horizontal, así como lo ven acá, simplemente ubicando términos semejantes y sumándolos. Y colocar pues acá al igual y aquí al frente la respuesta. Listo. Miremos otro ejemplo. Este era con números enteros. El siguiente ejemplo, el número 2, me habla ya de los que a ustedes más les gusta, con números fraccionarios. ¿Listo? Entonces aquí tenemos tres polinomios, perdón, que tienen fracciones en sus coeficientes. Entonces hago el mismo procedimiento, organizo los tres polinomios en el cuadrito. Bueno, en este caso pues no hay necesidad de hacer un cuadro, aquí lo hacen como para verlo más organizado, simplemente organizarlo hacia abajo como si fuera una suma común y corriente. Entonces, los de x al cubo, un cuarto de x al cubo. En los otros polinomios no hay x al cubo, por lo tanto quedan vacías las casillas correspondientes. Con x cuadrado y, entonces aquí tengo x cuadrado y, entonces menos 2 quinceavos, menos 2 quinceavos. En el segundo también hay x cuadrado y menos 3 décimos, veanlo acá está, menos 3 décimos. Y en el tercero no hay. Hay xy cuadrado, pero eso es diferente a x cuadrado y. Entonces pilas ahí, no se van a equivocar. Ahí no hay semejante con x cuadrado y. Entonces queda la casilla vacía. Vámonos para el tercer término de semejante, xy cuadrado. El primer polinomio no tiene xy cuadrado. El segundo sí tiene 13 cuartos de xy cuadrado. Entonces, el primero queda vacío, en el segundo sí aparece 13 cuartos de xy cuadrado. Y en el tercero también hay un 18avo de xy cuadrado, miren, acá está, más un 18avo de xy cuadrado. Y por último, términos semejantes, términos independientes, perdón, menos 4 en el primero, en el segundo no hay, perdón, me tragué y al cubo, me tragué esto. Términos semejantes de y al cubo. En el primero hay 3y al cubo, pongo más 3y al cubo. En el segundo no hay y al cubo. Ah, sí, perdón, está menos un séptimo, sí lo hay. Menos un séptimo de y al cubo. Y en el tercero está menos un doceavo de y al cubo. Y por último, los términos independientes, no términos semejantes, sino términos independientes. Menos 4, acá no hay, menos 5. Entonces, menos 4, aquí queda en blanco porque en el segundo no hay, y menos 5 en el tercero. Y listo, entonces procedemos a sumar.
¿Cuál es la única diferencia aquí cuando estoy trabajando con números fraccionarios? Pues que hacer la operación en forma mental, pues no es tan fácil, me tocaría hacerla aparte. Entonces, para que tengan cuidado con eso, porque no lo podría hacer así de forma inmediata. ¿Listo? Entonces, en este primer caso, pues aquí hay un cuarto, aquí no hay nada, aquí hay nada, entonces queda un cuarto de x al cubo. Acá tengo menos 2 quinceavos y aquí tengo menos 3 diezavos. Entonces, suma, porque tienen los mismos signos, entonces el resultado va a ser negativo, y sumo estos dos. La suma de esos dos me da 13 treintavos de x al cuadrado y. Toca hacerlo por acá a un ladito o en otro pedacito de hoja para no llenarlo pues acá y escribir la respuesta acá. Ustedes ya saben sumar fraccionarios de diferente denominador, entonces no tienen ningún problema. Aplican la carita o aplican mínimo como múltiplo o multiplican incluso, bueno, cualquiera de esos que ya vimos. Acá con x y cuadrado lo mismo, tengo 13 cuartos más un 18avo. Haciendo la operación aparte nos da 119/36. Miren que las letras bajan igual. X al cubo, x cuadrado y, pasa igualito, y en este caso x y cuadrado, pasa igual. En este caso, entonces, tengo dos negativos y tengo un positivo. Primero me toca sumar los dos negativos, menos un séptimo, menos un doceavo, sumando fraccionarios común y corriente, o incluso de una vez puedo hacer toda la operación completa, volviendo este un fraccionario, le pongo un 1 por debajo, entonces queda 3 sobre 1, menos un séptimo, menos un doceavo. Y haciendo esa operación matemática nos da más 233 doceavos de y al cubo. Pues esta es la más fácil porque son menos 4 menos 5, pues me da menos 9 simplemente. Y se acabó el problema. Eso en cuanto a la suma de polinomios. Vámonos para la resta. Entonces, pues, ¿algún problema con esto antes de seguir ahí? ¿O la suma es muy fácil? Todo bien. No, por ahora no. Sencillo, ¿cierto? Recordando eso. Aquí pues lo único es que tendría que sumar los fraccionarios por aparte para traer la respuesta acá, listo, pero pues de resto no tiene mayor dilema. Vámonos con la siguiente operación que es la resta. Entonces, la resta o diferencia, solo hay que tener en cuenta una cosa. Se hace igual que la suma, pero antes de hacer las operaciones debo de tener en cuenta lo siguiente. Para restar polinomios se debe cambiar el signo a todos los términos del polinomio a restar, o sea, el sustraente. Y luego hacemos una suma convencional como la que estamos haciendo arriba. Entonces, lo único que tengo que tener en cuenta es que le tengo que cambiar los signos a los términos del polinomio que vamos a restar, que sea el sustraente. Miremoslo aquí. Aquí también hay un enlace a un videito que les permite ver cómo es la resta de los polinomios en YouTube. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá me dicen, vamos a restar 4x menos 22y más z, a este número le vamos a restar 7x más 5z menos x. Esa es la operación que me están pidiendo. Entonces me dicen, el primero se llama minuendo, el segundo se llama el sustraendo. Miremos la fórmula general de una resta o de una diferencia. El primer término es minuendo, el segundo es sustraendo, o sea, esto es lo que le voy a quitar a este, y el resultado se llama diferencia. Entonces, aplicando esta fórmula, simplemente, miren que aquí ya lo hacen en forma horizontal, o aquí lo van a hacer en forma horizontal. Simplemente el primer polinomio, que es el minuendo, 4x menos 22y más z, queda igual. Menos, de la fórmula, el sustraendo es 7x más 5z menos 6. Entonces, se encierra entre un paréntesis. Si no lo encierro entre un paréntesis, este menos solamente va a afectar el primer término, y eso es mentira, porque arriba me dice que tiene que afectar a todos los términos del polinomio. Entonces, aquí simplemente, antes de hacer cualquier operación, tengo que cancelar el paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una multiplicación por menos 1. Ley de signos. Y es simplemente cambiar los signos. Este es positivo, este es negativo. La ley de los signos lo que me hace es que menos por más da menos, o sea que este va a quedar negativo, este también, y menos por menos da más, este va a quedar positivo. Que finalmente eso es lo que pasa, y aquí lo vemos. El primer polinomio no le hago nada, queda igualito, 4x menos 22y más z, pero al segundo le cambio los signos, quedó menos 7x menos 5z más 6. Y listo. Ahora sí estoy listo para sumar. Y aquí, en este ejemplo, utilizan el método horizontal. Entonces, cada término semejante lo pintan de un color. Por ejemplo, la X la pintaron de rojo. 4x menos 7x. Entonces, como son signos contrarios, los resto, perdón,
y coloco el signo del más grande. Entonces a 7 le quitamos 4, me da 3, y el 7 es negativo, es el más grande, entonces daría menos 3x. Entonces en el resultado vamos a tener menos 3x, ya lo acá abajo, menos 3x. Y no tiene semejante al otro lado, entonces baja al menos 22y común y corriente. La z está en el primero con coeficiente 1 positivo, en el segundo está con menos 5. Lo mismo. Tienen signos contrarios, entonces se restan. A 5 le quito 1, me da 4, y el signo del más grande es negativo, entonces da menos 4z, que es el resultado que tengo acá abajo. Y finalmente, acá no hay término independiente, aquí sí, como no tiene más área semejante, baja igualito. Entonces la respuesta me da menos 3x, menos 22y, menos 4z más 6. Y listo, así se resta. Miren que acá lo hicieron en forma horizontal. Entonces, aquí la última partecita me dice, realice el siguiente ejercicio. Entonces, restarle menos a al cuadrado x más 6 menos 5ax al cuadrado menos x al cubo, hay que restar esto de 14 al cubo más 8a al cuadrado de x más 7ax cuadrado menos 4. Entonces, mucho cuidado aquí cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Al que le vamos a quitar es a este, entonces se llama minuendo. Lo que vamos a quitar es este, acá dice restar. Restar esto de esto, o sea, este va a ser el sustraendo y este va a ser el minuendo. Por lo tanto, al que le tengo que cambiar los signos es a este de acá. Y después sumarlo con este de acá. Entonces, este va a quedar positivo, este va a quedar negativo, este va a quedar positivo y este va a quedar positivo. Sumando, entonces me va a dar, por ejemplo, los que tienen a al cubo. En este no hay ninguno al cubo, entonces la respuesta queda 14a al cubo. Los que tengan a al cuadrado, aquí tengo 8, a al cuadrado de x, perdón. Aquí tengo 8 y acá tengo a cuadrado de x con un 1. Recuerden que a este le cambié el signo, fue positivo, entonces quedaría más 9 a cuadrado de x. Ahora a la x al cuadrado, aquí tengo 7 y acá tengo 5a a la x al cuadrado. Recuerden que a este se le cambia el signo, entonces queda positivo. 7 más 5 me da 12, entonces la respuesta quedaría 12a x al cuadrado. Luego vienen los términos independientes. Ah, bueno, acá me queda este menos x al cubo. Aquí no hay x al cubo. Como este es el sustraendo, este se queda positivo. Quedaría más x al cubo. Y finalmente los términos independientes. Aquí tengo menos 4 y este es el sustraendo, entonces le cambio el signo a este, quedaría menos 6. Menos 4 menos 6 me daría menos 10. Entonces esa sería la respuesta, para haciéndolo aquí mentalmente, porque aquí no aparece ya las soluciones, es como un ejercicio para que ustedes rayen. Entonces aquí simplemente nos dicen, recuerde que debemos identificar cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. ¿Por qué? Porque al sustraendo, en este caso que es este de acá, le cambiamos los signos. Ya vimos por qué. Por esta fórmula general, minuendo menos sustraendo igual a la diferencia. También lo pude haber hecho en forma horizontal sin ningún problema. Podríamos haber bajado estos personajes en forma horizontal, igual que, perdón, en forma vertical, como es el ejemplo de arriba del asunto. Listo. Entonces, esta parte hace referencia a suma y resta de polinomios. Entonces es bastante elemental. Yo sé que ustedes ya esto lo trabajaron mucho, porque se trabaja muy fuertemente en bachillerato. Simplemente que como no vemos la aplicación de esto, entonces nunca nos queda así como muy presente. Pero yo sé que ustedes ya están acordando, están recordando por lo menos esas clases donde les colocaban a hacer todo esto. Aquí lo único que estamos haciendo es sumando y restando por el momento. ¿Listo? Entonces ya se me van quedando 2 minuticos aquí de esta primera parte. Ya genero el enlace pues, para la segunda parte. En el segundo bloque no me van a desconectar, se toman un cafecito, respiran un poquitico, se estiran y ya en un par de minutos les mando el enlace para trabajar sobre la segunda parte de la clase que hace referencia a la multiplicación de polinomios. ¿Listo? Vamos a trabajar ahora en el segundo bloque sobre este. Aquí sí ya cambia un poquito el procedimiento respecto a la suma y la resta. Bueno, entonces, preguntas hasta este momento. Suma y resta de polinomios, ¿cómo la ven? Bien, profe. Fácil, ¿cierto? Sí. ¿O algún inconveniente por ahí para algunos? No toca rayar. Ah, bueno, eso sí, recuerden que la consigna es esa, toca rayar. Los demás, Edwin, Fran, Jainer, ¿cómo la ven?
Bien, profe, por ahora bien. Sí, nada raro. Listo, entonces vamos a parar por aquí la grabación y ya cierro entonces esta sesión y ya regálenme 5 minuticos, estírense ahí, tómense alguito y ya regresamos. Listo, ustedes no me van a perder. Ya por el grupo les mando la invitación a la otra sala de reunión. Listo, entonces ya continuamos.